Bienvenidos, estimados espectadores, a este intento de podcast. Hoy vamos a hablar de religión. Dios está aquí. Pero antes que eso, vamos a hablar de la entrega que viene con todo este mundo de la religión, todo este compromiso real. Porque aquí en Venga y Hablemos no creemos que el que peca y reza empata. Entonces, hoy nos acompañan dos amigas que, bueno, procederán a presentarse y a hablar un poco de lo que han venido realizando hace ya considerable tiempo. Entonces, Valentina. Hola, soy Valentina Peláez Hernández, estudio Comunicación Social Organizacional en la Pontificia Universidad Javeriana y soy misionera hace aproximadamente 8 años. De acuerdo, y nuestra amiga de blanco. Bueno, yo soy Sor Karen Margarita Gamarra Senior, hija de María Auxiliadora, y pues ahorita en ese momento estoy acompañando, digamos, la animación pastoral de los jóvenes en la provincia. Estoy muy contenta de estar aquí. Vale, muchas gracias a ambas por acompañarnos y por lo que procederán a comentarnos. Tenemos ciertas preguntas, pues, para un poco desarrollar la idea de qué es lo que están haciendo. Entonces, Gabriel, aparece, por favor. Sí, lo que vamos a hacer es dividir como tal esta vez el podcast en dos momentos. En un primer momento vamos a presentar todo lo que es Misioneros Cúcuta, ¿sí? Y en un segundo momento ya vamos a pasar más como a una charla, como un diálogo más interesante de ciertos temas que dan de qué hablar y pues son bastante interesantes y bastante polémicos. Eh, y bueno, ¿no? Dicho esto, primero como quisiéramos saber eh, qué opinión nos pueden dar o qué consideran ustedes que viene siendo el grupo de misioneros. Entonces, no sé, si quiere Valentina empezar. Listo. Bueno, los misioneros salesianos somos un grupo comprometido con la transformación social e integral, especialmente de jóvenes y niños que se encuentran en condición de vulnerabilidad. En este momento estamos trabajando en Cúcuta, en el sector de Cerro Pico, en los lugares como La Flor, Nueva Ilusión y Brisas de Paz y Futuro. Esta misión está basada en el sistema preventivo de Don Bosco, que es nuestro patrono y fundador, quien, inspirado por la Virgen María, crea este sistema preventivo basado en 3 pilares fundamentales, que son la razón, la religión y el amor, para poder impactar significativamente en la vida de las personas. Esta idea básicamente surgió pues en el corazón de una hermana salesiana llamada Lucirene Gómez hace 8 años en Cúcuta, quien al estar en la pastoral de la Escuela Normal Superior María Auxiliadora tuvo la inquietud de llevar su amor a Dios más allá de la educación en el colegio y poder llegar como a estos sitios periféricos como La Flor, Brisas de Paz y Futuro y Nueva Ilusión, pero que comienza inicialmente en La Flor y lo hizo con un grupo de jóvenes que poco a poco se fue consolidando y fue conformando esta labor misionera que hoy es bastante grande. Sor Karen, ¿nos puede complementar un poco? No, sí, siento que viene, como nos decía Valentina, del carisma salesiano y el carisma salesiano nos invita a trabajar por los más jóvenes, especialmente por los más pobres y especialmente con los niños y jóvenes. Sin embargo, siento que esta misión ha traído algo muy bonito porque une familias. Une familias tanto en la parte misionera como en la parte donde vamos a hacer la misión. Es decir, que no solamente nos quedamos con los niños y jóvenes, sino que se ha impactado familias, se ha impactado personas que de pronto nunca se interesaban por un momento de estar con Dios y allá lo encuentran. Y cierto que es una misión muy abierta, aunque somos católicos, es verdad, yo siento que llegamos a todas las personas que nos quieran escuchar. Tocar las puertas, ir, escuchar, hablar, eso es muy interesante. Y algo de lo más bonito, siento que es que cuando pensamos que vamos a llevar cosas o hacer cosas, uno recibe muchísimo más. Entonces, siento que ese es el valor agregado de la misión. Sí, la verdad es que es bastante, no sé, como gratificante. De hecho, creo que una de las frases que más recuerdo del diciembre fue la descripción que hizo Santiago, que eso era como Sí, gasolina esa para el es. alma. Entonces,
frase icónica que pues la verdad, sí, al final sí la sentí bastante. Eh, y bueno, entonces, si pudiesen decirnos más o menos cuáles son las actividades que se hacen eh, a lo largo del año, porque pues prácticamente lo único que tenemos entendido, que bueno, yo tengo entendido personalmente, es la misión para hacer la novena en diciembre, pero también tengo entendido que hacen otras actividades a lo largo del año. ¿Podrían pues decirnos más o menos de qué tratan todas estas? Bueno, bueno, antes de la pandemia contábamos con una labor misionera semanal donde se asistía a estos 3 lugares todos los domingos. Pero además de esto se preparan y se celebran festividades como son la Pascua, preparando a los niños, se celebra la Semana Santa y se prepara en especial con muchísimo esfuerzo y amor la Navidad, que es la llegada de Jesús y la preparación del corazón, especialmente de todos los niños para esta pues, festividad tan especial. Siempre se realiza en medio de dinámicas, juegos, compartiendo música, esas palabras al oído, de Don Bosco, la Eucaristía y todas las pequeñas enseñanzas que nos permiten generar impacto pues, en las personas y en nosotros también, compartiendo la palabra de Dios y siendo instrumento de Él, pero en especial entregándonos nosotros y siendo amor y alegría. También, Valentina, siento que es importante la labor que se hace cada domingo. Claro, hay momentos especiales que se van y es muy bonito porque mucha gente se une, pero la labor de cada domingo, porque es la constancia del misionero y la constancia de la persona que va a encontrarse con nosotros. Esa es la preparación a la catequesis, la preparación a matrimonios. Uno dice, bueno, tantas personas que viven juntas y allá un mismo matrimonio que te prepare a ti, o sea, dando testimonio, a pesar de que no son perfectos, pero dan testimonio de que si Dios está en tu vida, de pronto vas a caminar mejor o encuentras también alguna felicidad o plenitud. Y siento que también la visita a las casas es fundamental, uno ve la realidad porque pueden llegar al lugar donde reunimos, pero no sabemos, o sea, cómo viven, qué experiencia tienen cama, cómo es, o sea, cómo es el lugar y las personas allá te abren a ti la casa para saber cómo es eso y tú sentarte a hablar con él, con cualquiera y que te diga, no sé, tenga hermana este tintico, tenga hermana este juguito, o sea, eso es algo que llena de verdad. Entonces, y bueno, también esa labor que se hace con las mujeres de un trabajo manual, donde muchas, podemos decir, han aprendido cosas para poder salir de en medio de esa pobreza en que ellos viven. Se les da el material, pues la misionera que es, yo digo, muy creativa con cualquier cosa, hace obras de arte y esas personas interesadas en hacerlo, eso es muy, muy lindo. Sí, bastante. Y bueno, hablando ya un poco más de la participación, ¿cómo puede una persona participar de todas estas actividades? O sea, más o menos, ¿qué tiene que hacer? ¿A quién tiene que contactar? ¿Cómo puede hacerlo? Y si prácticamente cualquier persona puede participar en esto. Bueno, pues como Sor Karen lo decía, cualquier persona que tenga un corazón dispuesto a servir y a entregarse al servicio de los demás es bienvenida en esta misión. En realidad es una experiencia maravillosa en donde se ve al otro con los ojos de Jesús y con ese amor como puro e infinito y todos estamos invitados a ser parte de la forma en que más nos sintamos cómodos. Y pueden contactarse mediante la página de Instagram @misioneroscúcuta o a mi WhatsApp 304 39 40 414. Muy bien, muy Pero bien. espera, falta lo de las actividades de la pandemia, ¿no? Sí, esa es la última parte. Bueno, bueno. Y bueno, ahora sí la última No, parte. no, no, yo tengo otra forma de Sí, sí, sí. participar. No, yo siento que, Eso. bueno, porque es que hay personas que no pueden ir, pero hay personas que, bueno, primero la oración, aunque a muchos pueda que les parezca que es una bobada, pero pues las personas de fe la sentimos como algo muy importante. Entonces yo siento que orar esta iniciativa tan bonita de la misión es algo muy bonito por las personas que vamos y por las personas que nos vamos a encontrar. Y también siento que, pues, con donativos, ahí hay personas que no tienen alimentos, que no tienen trabajo. O sea, si yo sé que alguien va a montar algo, no sé, y necesitan a un trabajador que haga, pues, cualquier cosa. Eso es una forma de colaborarnos y de ayudarnos, útiles escolares,
vestidos de segunda mano, porque incluso, o sea, se hacen esas iniciativas de venta, porque sí vendemos, pero miren lo que vendemos a 200, 500 pesos, ropa incluso nueva que nos dan, pero eso es algo muy bonito porque, claro, yo lo compré aunque sea con muy poquita plata, pero claro, la gente que se quiere unir desde esta forma también es bienvenida. No, súper bien. Y bueno, ahora sí entonces, eh, la pandemia, el tiempo de pandemia, confinamiento, cuarentena, todo esto, ¿cómo el grupo de misioneros se ha ido adaptando a estos cambios y más o menos cómo se están adelantando las actividades? Debido a la contingencia, pues esta labor presencial tuvo que replantearse y ahora básicamente nos comunicamos por ellos a través de la oración y por WhatsApp, que es como nuestra línea directa. Pero esto está como estructurado en dos proyectos. El primero es el Plan Padrino, que es una idea que surgió hace como 3 semanas, y la idea con este proyecto es asignar uno de los niños del barrio o una de las señoras, cualquier persona, a un joven misionero o a un adulto misionero, y ellos se comunican por WhatsApp o por llamada telefónica y entablan como una relación, se vuelven como amigos. Y en realidad el fundamento de esta idea es el acompañamiento, la guía y la orientación. Ellos están pendientes de cómo se sienten, entablan en realidad una relación muy bonita que termina complementándose pues para ambas partes. Y la segunda es como un tipo de red de apoyo en donde se distribuyen mercados a las familias de esta zona, pues que en realidad no, ninguno está exento de la situación tan complicada que estamos pasando, y está estructurado mediante dos líderes del barrio. Ellos están dentro del sector y esos mercados llegan a cada casa con el nombre de la familia, es decir, no hay cabida a la improvisación, llegan como si fuera un domicilio a la puerta de la casa, a donde viven allá en el barrio, pero pues en realidad la misionera Liliana es la que cuadra todo por WhatsApp con las dos señoras. Ellas recogen las cosas acá, los mercados, y se los llevan para allá a través de un correo interno que se creó, y pues en realidad nos parece la forma más conveniente porque se minimizan riesgos y pues está transformando. Pues en realidad va más allá de entregar un mercado, porque estas personas se han mostrado tan agradecidas, se han mostrado como serviciales, se han mostrado súper cercanas, y esto ha ido poco a poco transformando los corazones y es lo más gratificante de todo. También cabe resaltar que agradecemos a esas personas que han colaborado, se han mandado todas las semanas, hay familias que han recibido mercados cada 15 días, a las iglesias como el Carmelitas, los Caminantes de Maús y los jóvenes misioneros, que son los que han hecho parte de esta labor tan bonita. Ah, bueno, súper bien. Igual, siempre es importante que la actividad siga, que el grupo de misioneros como tal, pese a los problemas de la presencialidad, como que siga aportando, siga generando todos estos sentimientos positivos, por así decirlo, en la comunidad. Eh, y bueno, en términos generales, esta fue más o menos la presentación del grupo de misioneros. Van a aparecer pues todas las redes del grupo, el número de Valentina, para que pues puedan contactarse y estar pendientes. Por lo general se hace una llamada semanal para hablar entre los miembros del grupo, preguntarse cómo están. Es bastante dinámico, bastante entretenido también, y como que, eh, no sé, potencia la actividad como tal. Y ahí está el dato Eh, interesante. sí. Tanto Gabriel como yo somos parte de los misioneros, no estamos haciendo una autoayuda prácticamente, pero pues la idea en este podcast también es impulsar todas aquellas iniciativas que ayuden a generar un cambio positivo, así sea en un sector pequeño, no tiene que ser un cambio gigante. Sin embargo, consideramos que cualquier cosa es mejor que no hacer nada. Entonces, aprovecho también para decir que si alguien que esté viendo esto tiene algo por compartir similar, no tiene que ser igual, puede ser en menor, mayor escala, puede ser con otra institución, otro movimiento, lo que sea. Pero si están haciendo algo que les deje esa semilla de
de estar felices con lo que están haciendo y de estar colaborándole a alguien, la verdad, seríamos los primeros en pedirles que por favor vengan y nos compartan sus experiencias. Y de hecho, como lo decía Gabriel, pues venimos ya un tiempo siendo parte de esto y sentimos que allá vamos y la idea es dejar todo el amor posible. Y también eso se nos devuelve, pero multiplicado, bueno, exponencialmente más elevado. Entonces, hemos visto cómo han crecido. Es decir, en 2018, el grupo que iba por lo menos en Navidad era de ¿qué? Unas 50 personas. Luego aumentó, el año pasado fueron casi 100 personas. Y esto fue aumentando porque la gente iba dándose cuenta de lo gratificante que es esto. Entonces, para concluir, quisiera que de manera breve, tanto Valentina como Sor nos dijeran qué les dejan las misiones a ustedes. Entonces, primero, Sor, ya que siempre arrancó Valentina. No, pues qué decirles, yo hago misión porque, bueno, esta no es la única. En varias casas salesianas hay otros tipos de misión muy similares y yo hago misión desde que yo tenía 12 años que entré al colegio. Y yo siento que, bueno, ¿qué me deja la misión? Eh, yo digo que felicidad. Siento que puedo tocar a Dios a través de la gente que me encuentro y siento que son la realidad más cerquita al cielo que uno puede tener. Entonces sería ideal que todos tuvieran esta experiencia y nos damos cuenta de que nuestros problemas, nuestras situaciones y todo lo demás son poquita cosa cuando hay tanta gente a nuestro alrededor que puede sufrir muchísimo más que uno. Listo. La misión para mí, la verdad, fue como ese polvo a tierra que me hizo darme cuenta que yo nací para servir, sea la forma que sea. De hecho, creo que todos lo hicimos, pero todos debemos encontrar en nuestro corazón de qué manera es que vinimos a servirle al mundo. Y también es darme cuenta que Jesús está ahí, está en el otro. Y ya esa es la misión para mí. Bueno, de corazón, muchas gracias por venir a compartirnos sobre esta iniciativa que la verdad reconforta el alma, sí, lo dije alguna vez, gasolina para el alma, y lo mantengo, confirmo. Pero bueno, vamos ahora a entrarnos a temas, a temas interesantes que tengan que ver con religión. Para quien no lo sepa, nuestra querida amiga Sor no es solo una amiga de nosotros, es también una persona que tiene mucho por contar, tiene sus bases, tiene un canal de YouTube con una cantidad considerable de suscriptores, porque tiene esa facilidad de comunicar de pronto lo que muchas veces nos ha parecido tedioso escuchar o se vuelve de pronto monótono, comunicarlo de una manera distinta y sobre todo para un público que lleva tiempo buscando eso. Entonces, pues nada, Sor, aprovecho que está aquí y manos a la obra. De una. Quisiera que nos comentara un poco sobre su posición con respecto a lo que ha sido este papado, ¿sí? Lo que es el Papa Francisco, que para nadie es extraño saber que ha sido alguien muy reformista, que de pronto significa un quiebre en la forma en cómo se venía llevando años atrás. Ha ido en contra de prácticamente ese modo de ver las cosas de no, ese tema no lo toquemos, ese tema está ahí relegado y la iglesia no se va a meter con eso simplemente porque no. Y llega él y dice, ¿por qué no? Entonces, quisiera que nos diera su postura y de pronto hablarnos más detalladamente sobre lo que ha realizado en estos años de papado, 7, si no estoy mal. Sí, 7. En el 2013 que fue elegido. Santiago, bueno, primero decirles que estoy hablando como Sor Karen, o sea, no hablo en nombre de la iglesia porque después van a decir, claro, la monjita lo que dijo y tal cosa, y no, la idea es decir que, bueno, también es mi punto de vista y obviamente voy a hablar también desde lo que yo creo y desde lo que he sentido durante estos años de papado. ¿Qué te digo? Yo lo considero como no sé si ustedes han hablado de eso, de como de otro Vaticano II. Cuando se iba a hacer el Vaticano II, dijeron se abrió las puertas de la iglesia.
Y siento que el Papa Francisco está haciendo eso, abrir también, como tú decías, esos de pronto puntos que no eran tan bien vistos o que no se podían tocar para que hablemos de ello y conversemos. Y eso es muy válido. Yo siento que el Espíritu Santo no se equivoca. Y si el Espíritu Santo puso en el corazón de los cardenales que era elegido el Papa Francisco, fue por algo, porque era el momento de la iglesia, era el momento en que lo necesitábamos y era el momento en que la iglesia necesita un cambio. O sea, yo creo que el Papa lo ha comenzado y ojalá quede en el corazón no solamente de sacerdotes y religiosos, sino de las personas que se dicen católicas, de todas las personas, porque la iglesia somos esos, son los que nos consideramos católicos y quede en su corazón que hay que ir cambiando cosas. O sea, el Papa ya nos está hablando de una, no una estructura piramidal, sino hablar en sinodalidad, y eso es un cambio totalmente grande, porque cuando vemos que, claro, se habla de jerarquía, que la autoridad, y él va a decir no, o sea, la iglesia es caminar juntos. Y eso siento que nos tiene que calar a todos y decir, bueno, ya no es la iglesia del Papa, la iglesia del sacerdote, la iglesia de la monjita, sino la iglesia de todos los que nos decimos católicos. Entonces, bueno, siento que ese ha sido un cambio del Papa. Y otro ha sido en la parte de la pobreza. Él tomó su nombre precisamente por San Francisco de Asís y es el santo que lo dejó todo, ¿no? El santo que literal se desnudó y dijo, no quiero nada más de esto, sino que quiero fundamentarme en Dios. Y siento que de pronto esa sencillez del Papa y la sencillez que de pronto no la consideran como algo fácil de vivir, porque no es fácil de vivir y tampoco de entender, hace que el Papa Francisco llegue al corazón de muchas personas, incluso los no católicos. Siento que eso de no hacer tanto protocolo en algunas cosas, de hablar desde su corazón, claro, él puede tener no sé, documentos para leer y para hacer lo otro, pero muchas veces se sale de eso y habla desde el corazón y son las palabras que más llegan a la gente, eso de incursionar con diferentes palabras que a uno le hacen pensar, no te balcones, la vida, arme en hilo, lío, estoy mejor dicho, arme el lío, o sea, todas esas cosas que uno le pone a decir, bueno, mire, el Papa nos está intentando llegar al tiempo al que era, en el tiempo en que estamos viviendo, y, y ahí se me viene una palabra de Don Bosco, una frase de Don Bosco que era, eh, con las circunstancias y con los tiempos. O sea, si era el momento preciso, era porque la iglesia necesitaba esto y la iglesia tiene que despertar a través de esos gestos sencillos, pero muy dicientes y también, digamos, de mucha valentía. Porque aunque no lo creamos, los primeros detractores del Papa están incluso en el mismo Vaticano. Entonces, eso es de mucha valentía decirle a una persona que también está como, digamos, cerca de ti, decirle, ve, eso no me parece o podemos hacerlo de otra forma. Ah, no, yo Sí, estoy muy contenta con el papado de Francisco. Claro, vea, decirle también que es una persona humana y como persona humana también puede tener equivocaciones como todos nosotros. Cuando uno dice que, bueno, el Papa y de pronto cuando se habla de la infabilidad del Papa, que dice, bueno, no se puede equivocar, claro, él se equivoca, pero cuando se habla de infalibilidad se está hablando también de esa autoridad que tiene al nivel de fe y a nivel de costumbres en la Iglesia Católica, más de decir que él se puede equivocar, obvio que sí, pero a nivel de fe y de costumbres un hombre autorizado porque para eso fue designado. sí, no, y en realidad ha sido un cambio muy grande en la estructura que se venía, en la forma como se llevaba la religión, de cierta manera. Hay un video en YouTube, la primera vez que lo vi, pues me conmovió mucho. Mm. Es el Papa en uno de estos encuentros con niños, en esta ocasión. Un niño se acerca y, bueno, le iba a hacer una pregunta y comienza a llorar. El Papa le dice que se acerque y que le diga al oído. El niño lo que le pregunta es, mi papá me tuvo a mí, a mis hermanos, nos quiso mucho, Mm. pero él era ateo. Mi papá está en el cielo, le pregunta. Y la respuesta de Francisco, yo creo que
que más allá de estar pensando en qué dirá la iglesia, qué dirán las viejas costumbres, qué dirá todo, habló del corazón y respondió que su padre era un hombre bueno y que las personas buenas, pues así resumido, no lo digo textual, van al cielo. Y siento que esto demuestra un cambio profundo en la manera en cómo se lleva la religión. Incluso yo estudié en un colegio católico y por correspondencia, no voy a ponerme aquí a decir que por voluntad mía me puse, pero leímos la encíclica, ¿sí? Cuando ¿Cuál? él debe ser, Buena pregunta. Laudato. sí, Laudato sí, Laudato sí. Laudato sí. No me acordaba, pero con el Laudato ya sí. Yo también lo leí. Y pues se nota un cambio, una preocupación por el medio ambiente, noté yo muy profunda, y siento que esto es de un análisis más allá de que, sí habló de esto, es lo que representa que haya hablado de esto, y como el querer mostrar la iglesia a futuro. Ahora, hablando de la iglesia a futuro, el humano siempre ha buscado tratar de darle explicación a todo, que si son los dioses de la lluvia, que el Popol Vuh, todo esto, dioses míticos, todo lo demás. Sin embargo, ¿considera usted que la religión es algo que no va a pasar? Es decir, como dice, cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. ¿Es algo que no tendrá fin o puede que en algún momento llegue de pronto a pasar en la humanidad, a que encuentren de pronto otra perspectiva que les convenza más a la gran mayoría? Bueno, yo te digo que de pronto la religión como tal, o sea, cuando estamos hablando de religión, estamos hablando de creer en algo, de unirse a algo, o estamos hablando de la Iglesia Católica como tal. ¿Me estás preguntando? No, en este caso, de la Iglesia Católica. Listo. Bueno, ¿qué decirte? Donde hay una persona que crea en Jesús, yo siento que con esa persona hay iglesia. Como yo te decía, la iglesia no es la estructura, porque puede que se acabe la estructura como nosotros lo conocemos. Eso nadie lo sabe, puede que sí. Puede que se acabe eso de sacerdotes, eso de... Pero donde hay una persona que crea en Jesús, yo siento y sienta que su vida y su misión es vivir como Él vivió, ahí está la iglesia. Y la iglesia como estructura, sí, puede que cambie, claro que sí, pero el hombre siempre va a estar sediento de Dios y lo va a buscar de diferentes maneras. Así que puede que no sea en la iglesia católica, pero lo va a buscar de otras formas. Y tú lo ves, ahora hay un sincretismo de muchas creencias, de que le pongo la velita al santo, pero yo hago yoga y hago lo otro y hago lo otro y creo en eso y las energías y todo lo demás. O sea, el hombre está sediento de Dios y lo busca de diferentes formas. Pero claro, la estructura como tal puede que acabe. Pero yo siento que no lo que no va a acabar es la fe en Dios. Eso sí, no. De acuerdo, y entonces, pues mirando en estas preguntas de pronto reformistas a la actualidad como más hipotéticas, hablemos del papel de la mujer. En un podcast anterior hablamos de feminismo y llegamos al tema de la iglesia. Sí, consideraban que la iglesia de pronto puede representar algo de opresión o un statu quo que se ha mantenido y ha colocado al hombre por encima de la mujer, ¿sí? En cuestiones de esto de que la mujer nace de la costilla del hombre, de que, en fin, hay papas y no mamas. De cierta manera, esta es la pregunta que puede sonar muy infantil, pero seguramente tiene una explicación más allá y que de pronto la gente le interesaría conocer o le serviría conocer. ¿Qué nos puede hablar sobre esto? Bueno, mira, indudablemente por la forma en que nació el cristianismo, yo creo que ustedes conocen un poco este contexto, era un contexto netamente patriarcal. Es más, la mujer no tenía valor en la medida, o sea, solo tenía valor en la medida en que tenía a un esposo, a un papá o a un hijo varón. El resto, digamos que no era tenido en cuenta. Es más, las mujeres que quedaban viudas eran consideradas, bueno, era considerado primero porque había pecado, que era pecadora y por eso Dios la dejó sin esposo y sin hijos. Y estaban como a merced a lo que el pueblo les quería dar. Pero yo siento que desde Jesús hubo un cambio. Jesús se acercó a la mujer. Incluso, por ejemplo, ahorita estoy en un estudio de la cananea que me parece una mujer muy interesante. Ella no es de la cultura judía
y se atreve a hablar con Jesús y le dice, bueno, tú vas a los de Israel, pero nosotros también necesitamos salvación. Yo no soy judía, pero yo también necesito de la salvación. Y Jesús le dice, claro, tienes tú toda la razón. Esa mujer le abre toda una perspectiva a Jesús para decir que la salvación no está solamente para los judíos. Y no solamente ella, la samaritana, la misma la Virgen María es considerada también modelo de toda la iglesia. ¿Por qué? Porque se abrió a la acción de Dios, claro. Ahora, ¿qué decirte? Desde los orígenes se contaron con mujeres incluso diaconisas. San Pablo nos habla de Febe en su carta a los romanos y nos dice que era una mujer que servía a Dios, no solamente a Jesús, no solamente en el servicio de hacer las cosas, como usualmente hacer las cosas del hogar, darles comida y todo eso, no, sino también era un papel protagónico en la mujer en la parte de evangelización. Y no es la única, también en los evangelios nos hablan de que la mujer acompañaba a Jesús y él las consideraba sus discípulos también. Solo que, claro, como yo te decía, en la época, claro, la mujer no contaba. Y como no contaba, no eran tan nombradas. Solo unas poquitas eran nombradas, la mayoría llamadas Marías, María la de Cusa, María la de Cleofás, María Magdalena. Incluso ves que Jesús se le presenta a las mujeres en la resurrección, son las primeras elegidas. ¿Y por qué digamos, por qué para los judíos no tuvo tanto validez? Claro, el testimonio de la mujer no valía. Por eso ellos dicen, no, ¿qué pasó con Jesús? Le robaron el cuerpo y dicen ahora que resucitó. Eso lo dice el Evangelio. Pero bueno, yo qué decirte, o sea, desde el momento de Jesús, él ya abrió todo un camino. ¿Qué te digo? La historia vuelve a caer en eso y al momento de ser una iglesia nacida desde esa coyuntura patriarcal y crecer también en eso, en la parte de, no sé, cuando llegamos a Roma también se continúa como ese crecimiento en la parte del machismo, comienza a surgir así, digamos que a relegar la figura de la mujer solamente para este tipo de servicios. ¿Qué te digo? En la actualidad hay incluso una rama de la teología muy interesante, de la teología feminista, que, pues, que yo considero que es muy válida y tiene mucho que ver también con esa de la escucha a los pobres. Como el Papa Francisco nos dice, por ejemplo, si la tierra es uno de los que está entre los pobres porque no tiene quien grite por ella, también la mujer está entre esos pobres que necesitan también dar esa voz para que la escuchen. Ahora, todavía se considera, sobre todo yo digo que es una forma de pensar y de formación. La educación que se les da, por ejemplo, pues yo no sé, yo aquí lo voy a decir a los mismos sacerdotes, claro, cómo consideran la mujer la que hace lo que tiene que hacer en la casa. Y claro, va una señora a la parroquia y ¿qué puede hacer? Ah, claro, usted me va a ayudar con el oficio de la parroquia y no la considero una persona capaz de proclamar su palabra, capaz de ir, no sé, ir y decir que Dios existe, y eso fue lo que hizo Jesús. O sea, ¿en qué se convirtió, por ejemplo, la samaritana? Después que su vida cambió, ella se hizo misionera para el pueblo y todo el pueblo creyó por su palabra y ya después por la palabra de Jesús también. ¿Qué es? Yo siento que es parte de formación, parte de toda una historia en la que se ha relegado la mujer y no solamente en estos campos, Santiago, o sea, no solamente es en la iglesia. Yo creo que cuando hablaron del feminismo, la vez de ese encuentro, también hablaron de otros campos que tú te has dado cuenta, o sea, la mujer en la educación, la mujer en la política, la mujer en tantos campos siempre ha sido relegada, aún hoy en Colombia. Salgámonos de la parte religiosa y vemos que la mujer tiene menos oportunidades que los hombres, la mujer tiene al momento de pagarle el dinero también le pagan menos que a los hombres, aunque haga su mismo trabajo incluso mejor. Yo siento que el papel de la mujer en la iglesia ahora y en todas las partes es nunca querer ser como el hombre, porque si nosotros queremos ser como hombres no tiene sentido, sino que es desde nuestro ser mujer, poner todos nuestros dones al servicio, en este caso, de Dios. ¿Qué te digo? Yo me considero, por ejemplo, una persona que, primero, con formación uno sí va abriendo caminos, eso es muy importante. Y también teniendo en cuenta de que hay que formar al hombre para acoger a la mujer.
Por ejemplo, yo tengo un maestro que nos quiere mucho en la universidad, el profesor, y claro, allá él le da clase a los seminaristas y los seminaristas para tratarse mal se llaman monjitas. O sea, ya tú ves eso, para tratarse mal, bueno, ay, él es una monjita. Y él nos contó, dijo, vea, yo les hice una corrección y yo les dije que las mejores estudiantes que yo tengo son las monjitas, incluso mejores que ellos. O sea, también necesitamos de esas personas y de esos hombres que también den la cara por la mujer. Ahora, la mujer también tiene que comenzar a abrirse campos y no quedarse en eso de prestar un servicio, digamos, laboral, de barrer y de todo eso, porque tenemos las mismas capacidades y somos capaces en este caso, anunciar a Dios de diferentes formas. Y bueno, ahorita de pronto con el Papa y lo que estábamos hablando en el Sínodo de la Amazonía, que a propósito les invito a leer también la encíclica de el documento que sacó el Papa, se llama Querida Amazonía, y también alguna de las conclusiones del Sínodo, que es muy bonito, salieron varias propuestas. Una de esas es darle el diaconado a la mujer. Bueno, ¿qué es el diaconado? El diaconado es digamos, es un proceso en la formación, sobre todo de los hombres, y hay un diaconado permanente y un diaconado transitorio. Todos los sacerdotes hacen un diaconado transitorio para volverse sacerdote. Y hay personas, hombres casados, que tienen una vida y una fe cristiana digamos, muy bien cimentada, que viven un diaconado permanente y ellos concelebran, bueno, no concelebran, pero sí participan en la celebración con el sacerdote y tienen un lugar importante en algunas celebraciones y también tienen, digamos, la capacidad de celebrar, de hacer algunas celebraciones de la palabra, de la liturgia. ¿Y qué está diciendo el Papa? Bueno, está proponiendo, esa es una propuesta que se hizo en el sínodo y por qué a la mujer no se le puede dar ese papel de diaconisa, si ya vemos que yo te decía, por ejemplo, Febes en la carta de los Romanos, Pablo nos habla de Febe, que era una diaconisa en esa época. Entonces yo digo que retomar los orígenes, si de pronto los hombres vieran cómo Jesús trató a la mujer, se dieran cuenta de cómo debe tratarse hoy la mujer. Entonces, bueno, en pocas palabras, pero ahí vamos. Bueno, fue mucha información en un tiempo muy corto, pero, o sea, me sentí bombardeado, pero no un bombardeo satisfactorio. Bueno, eso Eh, espero. y no, personalmente, yo sí quisiera vivir y ver a una mujer dando misa. Quisiera verla a usted dando misa. Eh, y nada, pues vamos a ver. Yo considero que pues se debería también evaluar, más que si es hombre o es mujer, es la capacidad que tiene en transmitir el mensaje, que Ujú. igual eso siento que va a ser determinante en expandir una palabra que considero que muchas veces entre tanta información y tantas otras corrientes puede verse más difuminada. Hablaba un poco al final también de los sacerdotes que tienen familia, ¿sí? Pues Ujú. esta intención de, que es como también un debate que uno encuentra mucho, que es el debate sobre el celibato, sobre Ujú. todas estas cuestiones. ¿Qué opinión le merece todo esto? ¿Considera que en un futuro también será viable que los sacerdotes, cualquier sacerdote pueda tener su familia si es su decisión? Bueno, varias cosas. O sea, como tú dices, el celibato no nació en la iglesia desde el inicio, sino fue más adelante, también viendo las circunstancias y también teniendo en cuenta lo que se necesitaba para la iglesia en ese momento y quedó como algo tradicional para, digamos, hasta hoy, ha llegado hasta hoy. Pero sabemos, por ejemplo, de Pedro, el primer papa, él no fue pues célibe porque si Jesús le curó a la suegra, se supone que tenía familia. Entonces, vemos que eso fue creciendo. Ahora, ¿qué te digo? La misma palabra también nos ilumina varias cosas. Cuando a Jesús le preguntan eso, por ejemplo, a Jesús le preguntan en la parte de los judíos había una ley que
si una mujer se casa pues con un hombre y el hombre muere y no le da hijos, el hermano tenía que casarse con esa misma mujer hasta darle el hijo y así. Entonces sucede que a Jesús le preguntan eso y pasaron 7 hermanos y la mujer murió y cuando llegue al cielo, ¿de quién va a ser la mujer? Le preguntan a Jesús. Entonces él va a decir que pues que en el cielo no se necesita, pues no es como un cuerpo como el que lo tenemos ahora y nadie va a ser pues mujer de nadie. Y comienza a hablar de esa parte, ellos hablan de eunuco, ¿quién se hace un eunuco para? Y él dice que también eso es un llamado de Dios. Ser célibe es un llamado de Dios y se debe sentir también, o sea, también es la parte, y vuelvo a la parte de la formación que es muy, muy importante. Y Jesús nos va a decir que hay personas que tienen la capacidad para ser célibes. Hay unos que nacen célibes aunque quisieran tener una familia. Entonces, ¿qué te digo? Según las circunstancias, igual incluso la iglesia ortodoxa, tú sabes que la iglesia ortodoxa también tiene esa parte de celibato. Ellos, es muy interesante porque ellos en el seminario tienen una parte de formación, salen y deciden si deciden casarse o deciden ser célibes, pero la parte de, digamos, de la parte de los obispos y todos ellos deben ser célibes también. Yo digo que en la iglesia católica es otro cuento, o sea, también se debe decidir. Para los que somos religiosos, por ejemplo, sacerdotes, salesianos, dominicos, no sé, bueno, las lasallistas no son sacerdotes, sino hermanos. Bueno, todos los que tienen esa parte de ser religiosos y sacerdotes también, para ellos va más allá porque no hacen solamente un voto de celibato, sino que es un voto de castidad. Entonces, el voto de castidad es diferente al celibato. Ahora, para los que son sacerdotes diocesanos, ellos sí no hacen ni siquiera votos, sino que es una promesa de mantenerse célibes. Y mantenerse célibes es no casarse. O sea, la palabra celibato más o menos es no casarse. ¿Qué te digo? Podría ser, pero tendría que ser una decisión, digamos, bien pensada y bien tomada. Ahora, no es que todos vayan a ser, o sea, como yo te digo, todos los sacerdotes van a ser ahora casados. Puede que no, puede que eso nunca vaya a suceder, pero puede que algunos lo necesiten también. Ahora, yo siento que si tú te das cuenta, por ejemplo, si yo me casara, yo no tendría toda la oportunidad para entregarme a Dios como yo lo quiero. Claro, porque tengo que estar pendiente de mis hijos, tengo que estar pendiente de mi esposo y tengo que estar pendiente de mi hogar. Si soy una buena madre, si soy una buena cristiana, debo ser una buena madre. Si yo soy, digamos, estoy totalmente entregada a Dios, mi tiempo, mis fuerzas, mi vida debe ser para Dios. Entonces de ahí también nace el celibato y de ahí también tiene su validez esta palabra que de pronto es muy controvertida. Si un sacerdote se hace célibe es porque va a estar con la esposa, con su esposa, la iglesia. La iglesia somos todos nosotros que lo necesitan. Ese, digamos, es un fundamento, el porqué del celibato, que también me parece válido. Ahora, que se puede abrir, sí. Yo digo que es como la parte del diaconado para la mujer. También se está hablando y yo les decía ahorita que eso surgió antes de iniciar. ¿Por qué surgió eso? Porque, bueno, el Papa estaba hablando específicamente de la Amazonía, un lugar, digamos, vasto para la evangelización, donde hay muchos pueblos indígenas, donde hay muchos lugares donde no ha llegado Dios. Y el Papa lo que estaba diciendo es de pronto, desde esas mismas personas, desde esa misma realidad, buscar personas que sientan ese deseo de pronto de ser sacerdotes casados. Pero digamos que no es algo que ya se va a dar, no es algo que ya se ha aprobado, es algo que se está pensando y puede ser una posibilidad de evangelización. Y tiene que verse así, como una posibilidad de evangelización, no como algo para digamos, quitar todos esos errores que ha tenido la iglesia en ese el campo del celibato, sino que es más bien es algo como una necesidad para evangelización. Ahí yo siento que tiene y vale la pena. De acuerdo. Procederemos a la última pregunta ya, porque siento que va a ser una que
Pues una interesante. Y es a partir de pues es un debate que supongo que estaba ahí siempre, o supongo que desde que tenemos la potestad de pensar por nosotros mismos, es una pregunta que llega naturalmente, pero voy a basarla en una escena de una película de Batman versus Superman. Hay una escena en la cual vemos a el villano, ¿sí? En este caso Lex Luthor, frente a Superman. Vemos a un humano que ha sufrido, que tiene un pasado oscuro detrás. Vemos a un superhombre todopoderoso. Es decir, es como esta lucha entre figuras y entonces el villano le dice de frente a Superman, le dice, ¿dónde estuvo Dios para evitar los abusos de mi padre? Después de todo esto, concluí, y ahora sí cito, eso fue como un contexto breve, y ahora sí cito, de eso concluí que si Dios es todopoderoso, no es bueno del todo. Y si es bueno del todo, no puede ser todopoderoso. Entonces, supongo que al final tenemos la capacidad de, a través de nuestro celular, entrar a cualquier sitio, ver cualquier video y ver cualquier cantidad de horrores que suceden en el mundo, o a veces simplemente con salir de nuestra puerta, o incluso muchas veces, y peor aún, sin salir de nuestra casa, vemos lo que uno dice, ¿dónde está Dios en este momento? ¿Él por qué permite este sufrimiento? Si Él es todopoderoso, si se supone que Él tiene la capacidad de hacer que las cosas aparezcan y desaparezcan, porque así mismo Él lo decidió. Entonces, es esta pregunta de, de la existencia del mal. ¿Cómo puede haber mal existiendo un todopoderoso que representa el bien? Entonces, pues, cierro con esto, se lo dejo ahí, hable. Puedo comenzar con la conclusión y después pasamos a hablar un poquito más sobre eso. Claro, todo el mundo se ha hecho esa pregunta. Igual también nos las tenemos que hacer nosotros. Si nosotros somos creación de Dios, ¿por qué en nosotros también? Y cito aquí el evangelio del domingo pasado, porque en nosotros hay trigo y cizaña a la vez, en nuestro terreno de vida. Porque Santiago, y yo sé que Valentina, y sé que mi otro amigo, ¿cómo es que se llama? Gabriel. Gabriel, también ha sentido que en su vida no todo es bueno ni todo es malo. Y no solo, no hablemos de lo externo, sino que lo que hay dentro, también dentro de nosotros sucede eso. Soy en parte buena, pero en parte también tengo cosas que no son tan buenas. Pero, mira, para citar a Leibniz, que es un filósofo, él dice que como que no tiene explicación, o sea, la explicación del mal no se puede hacer como tal, y esa sería como la conclusión. Pero hablemos un poquito sobre eso. Claro, si Dios es todopoderoso, ¿por qué permite tantas cosas? Y cuando estábamos hablando antesito de iniciar, que hablabas de, claro, va a surgir toda esa parte de la libertad, y tienes toda la razón, o sea, Dios creó al ser humano y lo creó libre, porque si no lo hubiera creado libre seríamos unas marionetas o títeres de Dios. Y tendríamos que decir que estamos predestinados a, Santiago, tú vas a ser bueno, Valentina va a ser mala, y siempre vas a actuar mal y siempre vas a actuar bien, y seríamos, sí, ese títere que Dios anda moviendo y va a decir, así todo se va a hacer, la historia ya está escrita, no hay ningún futuro, sino que todo ya está direccionado para que así sea. Y así no es. O sea, cuando Dios nos regala la vida, también nos regala la libertad, que es algo precioso. Así que yo te diría que el origen del mal está también en nuestra libertad, en lo que cada uno elige y decide, en lo que cada uno toma por opción. Muchos otros filósofos han intentado, y santos, porque hay santos que son filósofos y bien interesantes, han intentado explicar la situación del mal. Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino nos dice que existe un mal físico y un mal moral. Él nos dice que, por ejemplo, el mal físico viene con la existencia humana, o sea, y siempre va a haber que es un mal que para una persona es bueno y que para la otra persona es malo. Por ejemplo, un tigre que caza a un venadito, pues para el tigre es bueno porque necesitaba alimentarse, para el venado es malo. Pero tú puedes juzgar ahí que hay mal
No, es algo que tenía que suceder y es un mal natural, digamos. Y también existe un mal moral que él incluso dice que no es tan malo porque es una acción libre. Tú cuando decides hacer algo, a menos que tengas una enfermedad, que ya eso sería algo diferente, pero cuando tú eres consciente de que vas a hacer algo malo, tú lo eliges con libertad. Y cuando tú lo eliges con libertad, de ahí significa que hay algo bueno, que es la libertad. Entonces, ese mal moral es una deficiencia de la voluntad de la persona. Es actuar sin tener una consideración de la regla de acción, que es la voluntad divina. O sea, no tenemos en cuenta esa regla que es la libertad divina y por eso actuamos así, actuamos al mal, digamos. Sin embargo, él dice que no hay como, o sea, el mal es una ausencia del bien. Entonces tenemos que ir trabajando en ese punto de que nos habla, por ejemplo, Santo Tomás y San Agustín, también ya de otro tinte, San Agustín más antiguo, nos va a hablar también de algunos males. Y él dice eh, que hay un mal ontológico, por ejemplo, y él nos dice que en el cosmos no existe el mal, sino que existe solamente hay grados inferiores donde nos podemos comparar con Dios. Eso es pura filosofía, pero es muy interesante. Yo no soy muy docta en la filosofía, pero me gusta mucho. Él dice que hay un mal físico y mire que este es muy interesante porque muchas veces le echamos la culpa a Dios cuando sucede esto. Por ejemplo, a mi mamá le dio cáncer, que Dios no lo quiera, por favor, pero que a mi mamá le dio cáncer y entonces yo digo, ¿por qué Dios le mandó esto a mi mamá? ¿O por qué mi prima salió y la atropelló un carro? O sea, son cosas que nosotros no le podemos achacar a Dios. O sea, somos seres, digamos, corporales y nuestro ser corporal de por sí es natural y de por sí tiende a enfermarse y a decaerse. No queremos decir ahí que entonces Dios se fijó en ti para mandarte una enfermedad. No, es simplemente una reacción de nuestro ser seres humanos con un cuerpo físico que también se va decayendo. Y también existe un mal moral. San Agustín nos habla de ese mal moral y él dice que también es una desviación del ser, del camino que nos estableció Dios por su propia voluntad, pero por el libre albedrío tendemos a ese no ser como Dios nos quería. Entonces, bueno, eso es muy interesante. Hay muchas explicaciones más, cito esos dos porque siento que dan digamos, una luz, un brillo de todo eso. ¿Qué te digo? Si eres una persona de fe, consideras de que el mal es más un pecado nuestro. Y te digo que es un pecado, por ejemplo, la pobreza es un pecado social nuestro. Porque, o sea, todos estamos unidos para que esto siga dándose así, o sea, para que los pobres sigan más pobres. Y es un pecado nuestro, es una deformación nuestra, es una deformación de nuestro bien que debería estar, pero está mal. Mira, el propio Pablo, y se me viene otra cita bíblica muy interesante, dice que hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que yo quiero. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestra voluntad es débil y ahí no le podemos echar la culpa a Dios. O sea, Dios te creó a ti y por eso te digo, te creó libre para que no fueras un títere de Dios. No podemos decir que somos criaturas si somos títeres. En cambio, si yo asumo y digo que el mal y el dolor y muchas veces esto que sucede es bueno, también consecuencia mía, siento que ya se va cambiando la situación. Ahora tú me dirás, por ejemplo, el mal de la naturaleza. Y aquí hablo lo que dice el Papa. El Papa nos dice que la tierra está entre los más pobres. O sea, yo no puedo culpar a Dios de un terremoto, por ejemplo, ayer que tembló en Colombia. Yo no puedo decir que Dios está pendiente de todo el mundo y de todas las personas y está diciendo, bueno, este tiene que pensar así, este va a matar a su papá, este va a ser, o sea, tú te imaginas un Dios así? Yo no me lo imagino, porque yo me imagino un Dios que te creó con amor y con una facultad para elegir y decidir. Y si tú sabes decidir, sabes hacer el bien, aunque no seas religioso. Porque yo considero incluso que hay personas que no son religiosas, o sea, no creen, digamos, en Dios, pero son personas que en su corazón está el bien y eso es lo importante. No sé si lo respondí pues me quieres hacer otra pregunta, no sé. No, no, la verdad, sí queda claro el punto
Y pues ya, también considero que es inconcebible pensar en bien absoluto sin mal, ¿sí? En realidad, yo creo que por el simple hecho de nosotros existir, cuando hay luz va a haber sombra. Ujú. Entonces, considero que pues ahí está el punto clave para llegar a la conclusión de esta pregunta, que pues igual es natural hacérsela, es normal. De Sí. hecho, estaría mal no hacérsela, porque entonces significaría que uno simplemente está siguiendo lo que dicen sin cuestionárselo y al final eso es... ¿Puedo decir algo? Es que ya te ibas a concluir, no, pero yo tengo que decir algo. O sea, Leibniz también, un filósofo, él dice, claro, o sea, entre todos los males posibles, Dios busca hacer el mayor, que entre todo el bien posible, Dios busca hacer el mayor bien y dejar en menor grado el mal, y eso es verdad. O sea, entre todo ese mal que hay, y es que, ¿cómo decirte que el mal es más escandaloso que el bien? Pero hay tantas personas que hacen el bien que muchas veces no se ven. Por ejemplo, mira esa misión. Muchas personas no conocen de eso y muchas personas no saben lo que se siente ser misionero. Y cuando lo sintieran van a decir, vea, eso es un bien. Y claro, en tu vida sigue habiendo cosas que son mal, pero tú estás trabajando por un bien también. Y la idea es eso, mostrar un bien mayor a pesar de que a veces hay males. Eso es algo, bueno, algo que se tiene que seguir pensando y seguir cuestionando. Y también, no, pues yo quería decir que me parece muy interesante este tipo no sé, de actividad que están haciendo Santiago, porque, y sobre todo que hayas elegido la religión con Gabriel, que hayan elegido la religión, porque es que la religión, ¿de qué sirve personas que llenen iglesias si no entienden su fe? O sea, la religión o la fe católica debe entenderse para poderse vivir. Y de ahí nace la teología. La teología también es una fe que busca entender y esa es la idea, ¿no? Nosotros tenemos que entender por qué creo en Dios, por qué yo soy aquí. O sea, yo no soy monjita porque, ay, me parecieron bonitas y voy a ser monjita. No, yo soy monjita porque sé que, o sea, estoy convencida de algo. Y eso es lo que debe convencerse todo cristiano. Todo cristiano que se dice católico debe buscar conocer su fe, que no se fundamente solamente en saberse unas citas bíblicas o en ir a la Eucaristía, pero no sabe lo que se celebra en la Eucaristía. Eso es como un llamado para todos los jóvenes también, que hablan de pronto de la iglesia y no conocen lo que hay en la iglesia. Había una pregunta que no me la hiciste, por ejemplo, o sea, ¿qué hace la iglesia en medio de la pandemia? Hay muchas cosas que se hacen, cosas que están en escondidas porque son del bien. Claro, pero si fuera algo mal, por ejemplo, un sacerdote que violó a una niña, eso sale por las noticias, pero no sale todo el bien que hace la iglesia en la medida en que se expanden muchas cosas. O sea, mira, por ejemplo, aquí en nuestra casa, nos llegaron 8.000 tapabocas que se están doblando, que se están metiendo unas bolsitas que se van a mandar a un hospital y uno dice, bueno, eso nadie lo ve. Las hermanas de aquí son muy ancianas, no sé, 80, 70 años, y ahí se sientan toda la tarde a hacer eso y eso también es un bien, aunque parezca algo muy pequeño. Entonces, yo siento primero fundamentar nuestra fe, que debería ser algo primordial. Y también decirles que también se hace tanto bien, pero el bien se silencia y el mal siempre sale a flote. Sí, de hecho iba a hablar de eso en la conclusión y, por ejemplo, en una entrevista que le hicieron a Facundo Cabral, eh, a él le preguntan, pues de un medio periodístico, le preguntan que qué opinaba de todo el mal que siempre hay por las noticias y todo eso. Y él respondió, es culpa de ustedes. Ustedes son los que se dedican a mostrar diariamente todo lo que está mal. Y al final es eso, no, muy poca luz se le da a las cosas que se están haciendo por mejorar, muy poco se valora lo bueno, porque al final el morbo y lo malo vende más, ese sentimiento de sosiego y ese sentimiento de crítica. Entonces, siento que es un problema al final solo criticar sin realizar nada. Es lo mismo que nada, finalmente. Y bueno, si escogimos la religión para esta ocasión, nos parece valioso. Siento yo que hoy en día hay mucho teólogo en Facebook y quieren tener la última palabra sobre la religión y digamos que yo porque crea soy superior,
o que yo porque no crea soy superior, eso no está nada bien. Lo importante es al menos darse la oportunidad de indagar más sobre las cuestiones que no le llegan y no simplemente creer que lo que uno ve por ahí, pues sí, tiene razón, porque tenga más likes, porque de cierto modo creemos que lo tenemos todo con la virtualidad, lo cual no es cierto. Pero bueno, le agradezco mucho a la querida Sor Karen por participar hoy, a Valentina por estar presente también, por compartirnos lo que están llevando, lo que se ha llevado a cabo y pues a Gabriel también por acompañarme en esta intención de dar una visualización a las cosas Te buenas. lo juro. No, Santiago, no, tú no, me para nada, escuchaste. qué pena. Juan me empezó a Es que dormir me mientras puse yo un poquito hablaba. enfermo. Me puse un poquito enfermo y ahorita tengo tapada la nariz, pero horrible. Y pues me estaban llorando los ojos, entonces, perdón, perdón. perdono, No, yo Gabriel, te sí le perdono. presté atención a todo. Igual eso queda grabado, eso es como las clases. Pero bueno, entonces nada, finalmente a los que nos ven, reitero, si tienen algo bueno, pues démosle la oportunidad a lo bueno de verse también. Y a los que les interesó todos estos temas, pues si quieren que tratemos temas similares o bueno, cualquier cosa que quieran, nos pueden comentar en nuestras redes y nada, hasta la próxima y un abrazo para todos. Morire, vita vivo ad amare